Un día, 24 de marzo de 1976, la Junta Militar tomó por asalto el poder político que estaba en manos del gobierno democrático de Isabel Perón, dando inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La muerte de Perón en 1974 agravó un escenario político que ya se mostraba inestable en sus últimos meses de presidencia. Eran tiempos en los que habían aparecido células guerrilleras como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Después de la muerte de Perón, el gobierno recayó en la vicepresidenta María Estela Martínez, una irrelevante sustitución que solo dejó un vacío de poder que fue aprovechado por el ministro de Bienestar Social José López Rega, quien era hombre de confianza de la presidenta. López Rega además lideraba una organización terrorista parapolicial que se autodenominó AAA, que saldría a la caza de dirigentes considerados de izquierda. Durante los primeros meses de la nueva presidencia, los militares intervinieron en distintas partes del país, desatando una planificada ola de represión, como se vio el 5 de febrero de 1975 en el llamado Operativo Independencia. El general Domingo Bussi comienza en este momento una exposición entre los cónsules y periodistas visitantes para explicar las características de la lucha que desarrollan las Fuerzas Armadas Argentinas en la provincia de Tucumán contra la delincuencia subversiva. A fines de ese año, la debilitada democracia argentina tambaleó debido a un fallido golpe de Estado ocasionado por el sector ultranacionalista de la Fuerza Aérea. Varios aviones despegaron de la base aérea de Morón y ametrallaron la Casa Rosada. Finalmente la rebelión fue repelida 4 días después. Aunque los militares no lograron el objetivo, sí consiguieron desplazar al comandante de la Fuerza Aérea, Héctor Fautario, último oficial leal de Isabel Perón. El destino de la presidenta ya estaba sellado cuando en diciembre del 75 Jorge Rafael Videla le impuso un ultimátum de 90 días para que ordenara al país. Por aquel entonces el gobierno de los Estados Unidos ya había recibido un lapidario informe de su embajador en Argentina anticipando un inminente golpe de Estado. Cerca de la 1 de la mañana del 24 de marzo de 1976, el helicóptero que transportaba a Isabel Perón con destino a la Quinta Presidencial fue desviado hacia el Aeroparque Jorge Newbery, donde la esperaba el general de brigada José Rogelio Villarreal para anunciarle que las Fuerzas Armadas habían tomado el control político del país y que ella había sido destituida. Luego la trasladaron a Neuquén, donde quedó bajo arresto. A las 3:21 fueron ocupadas todas las estaciones de televisión y radio para transmitir en cadena nacional el primer comunicado de la Junta Militar. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General. Ese día implementaron el estado de sitio y la ley marcial, y se llevó a cabo un patrullaje militar en todas las ciudades donde secuestraron a cientos de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y militantes políticos. 5 días después, el 29 de marzo, Videla asumió como presidente. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. En esa misma jornada, los militares clausuraron el Parlamento, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones populares e intervinieron la justicia. Además declaran la guerra a los de izquierda, cometiendo una auténtica cacería humana que no se limitó a los combatientes, sino que alcanzó a cualquier simpatizante de ideas de izquierda y populistas.
imponen a lo largo y ancho del país centenares de campos de concentración y exterminio. Los habilitan en cuarteles, comisarías, escuelas y distintas dependencias de las Fuerzas Armadas y de seguridad. En estos lugares recluyen a las personas secuestradas para torturarlas y extraerles información, y en muchos casos asesinarlas. También ejecutaron los denominados vuelos de la muerte, que funcionaban como método de desaparición y exterminio de los presos en distintos centros clandestinos del país. Las personas eran trasladadas de noche al Aeroparque Jorge Newbery y otros aeropuertos con destino al Río de la Plata, donde eran arrojadas al agua en sacos con rocas y atadas de mano. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al Aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Fueron más de 7 años signados por la constante violación de los derechos humanos, el terrorismo de Estado, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Además, el autodenominado proceso de reorganización nacional también presentó graves consecuencias económicas y sociales, aumentando la pobreza a 1/3 de la población argentina. El periodo de facto transcurrido en esos 7 años tuvo 4 jefes de Estado: Jorge Rafael Videla entre el 76 y 81, Roberto Eduardo Viola entre el 81 y 82, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Antonio Viñone, que permaneció hasta la asunción del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín en 1983. No hay un número exacto de desaparecidos. El primer recuento oficial se realizó en 1984 por la Comisión Nacional de Desaparecidos, siendo reportadas 8.961 víctimas. Hasta 2003, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina tenía registradas las denuncias correspondientes a 13.000 casos, aunque el propio Videla dijo en una entrevista que las desapariciones podían llegar hasta 30.000.